Mamá sonrió con malicia, él la ama a ella, no a ti. Déjalo irse con la casa y el dinero. Firmé los papeles del divorcio, él puede quedarse con ella. Pero la casa y el dinero son míos. Mi madre ni siquiera parpadeó cuando me dijo que le entregara a mi marido. Simplemente cortó su filete, me miró a los ojos y dijo, Scarlett, sé razonable. Tiffany lleva a su hijo en el vientre. Ella lo necesita más que tú. Me quedé helada. El tenedor de plata en mi mano se sintió de repente pesado, como si fuera de plomo. El aire en el comedor de mis padres, usualmente perfumado con el costoso popurrí de lavanda de mi madre, ahora olía sofocantemente a rosbif y traición. Miré alrededor de la mesa. Mi padre miraba su copa de vino, negándose a encontrar mi mirada. Mi hermana, Tiffany, resplandecía, con la mano descansando protectoramente sobre una ligera protuberancia en su vientre que no había notado hasta hace 10 segundos. Y Brad, mi esposo de 10 años, el hombre que me había besado para despedirse esta mañana y me había dicho que me amaba, sostenía la otra mano de Tiffany. Perdón, susurré. Mi voz sonaba pequeña, patética. Era la voz de la niña que solía disculparse por existir en esta casa. Brad finalmente me miró. Sus ojos no estaban llenos de culpa. Estaban llenos de desafío. Scarlett, por favor, no hagas una escena, dijo, con un tono condescendiente, como quien le habla a una niña histérica. No queríamos decírtelo así, pero no podíamos ocultarlo más. Tiffany tiene 4 meses de embarazo. Estamos enamorados. Sentí que la sangre se me iba de la cara. ¿4 meses? ¿Te has estado acostando con mi hermana durante 4 meses? ¿O más? Tiffany intervino. Sonrió con suficiencia, una pequeña y cruel curvatura de labios que yo conocía tan bien. Lo que sea, Scar. La línea de tiempo no importa. Lo que importa es que somos una familia ahora. Una familia real. Algo que tú obviamente no podrías darle. Eso dolió. Fue un tiro directo a nuestros problemas de fertilidad, los años de pruebas negativas, las noches que lloré en los brazos de Brad mientras él susurraba que no importaba, que nosotros éramos suficiente. Todo era mentira. Miré a mi madre, Linda. Seguramente, ella estaría indignada. Seguramente, abofetearía a Brad y lo echaría. Pero ella solo tomó un sorbo de su vino y suspiró. Scarlett, mira los hechos. Eres una mujer de carrera. Siempre estás viajando, siempre obsesionada con tu compañía. Eres fuerte. Puedes sobrevivir por tu cuenta. Pero Tiffany, ella es delicada. Necesita un proveedor. Y este bebé, este es mi nieto. Mi propia carne y sangre. Yo también soy tu carne y sangre. Estallé, alzando la voz. Él es mi marido. Técnicamente, gruñó mi padre, Richard. Finalmente levantó la vista. Pero el matrimonio está efectivamente terminado, ¿no? Ustedes dos se han estado distanciando. Todos lo vemos. Brad es feliz con Tiffany. Míralos. Mire. Parecían una parodia grotesca de una pareja feliz. Mi marido y mi hermana pequeña. Las náuseas me golpearon en una ola violenta. Me puse de pie, mi silla raspando ruidosamente contra el piso de madera. Siéntate, Scarlett, ordenó mi madre. Necesitamos discutir la logística. Brad no puede simplemente mudarse a un alquiler. Necesita estabilidad para el bebé. Creemos que es mejor si tú te mudas al condominio en el centro. Deja la casa para Brad y Tiffany. Es un buen distrito escolar y está cerca de nosotros para que podamos ayudar con el bebé. Mi boca se abrió. ¿Quieren que me mude de mi propia casa? ¿La casa que yo compré? La casa de la que pago la hipoteca. Es la casa de Brad también, dijo mi madre despectivamente. California es un estado de propiedad comunitaria, ¿no? O Washington. Donde sea que estemos, el matrimonio significa compartir. Además, tienes mucho dinero. Puedes comprar otra. No seas codiciosa, Scarlett. Es impropio. Codiciosa. Yo había pagado por todo.
Pagué el auto de mis padres. Pagué los 3 intentos fallidos de Tiffany en la universidad. Pagué las aventuras comerciales de Brad que nunca ganaron un centavo. Y ahora yo era codiciosa por querer conservar mi propio hogar. Me voy, dije, agarrando mi bolso. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrar la correa. Si sales por esa puerta, dijo Brad, bajando la voz una octava, tratando de sonar autoritario, estás demostrando exactamente por qué te dejé. Eres fría. Te importan más tus activos que la vida humana. Me importa la lealtad. Grité. El sonido hizo eco en las paredes. Me importa que mi marido se esté acostando con mi hermana. Baja la voz, siseó mi madre. ¿Qué pensarán los vecinos? Los miré una última vez. El cuadro de monstruos. Mis padres permitiendo la traición. Mi hermana robando mi vida. Mi marido, el traidor. No les voy a dar la casa, dije, con voz temblorosa pero clara. Y no les voy a dar el divorcio sin pelear. Lo harás, dijo mi madre con confianza. Porque si no lo haces, perderás a esta familia para siempre. Haz lo correcto, Scarlett. Sé la hermana mayor por una vez. Me di la vuelta y corrí. No miré atrás hacia el cálido resplandor del comedor. Solo necesitaba aire. Necesitaba alejarme antes de romperme en 1.000.000 de pedazos justo ahí en su puerta. Antes de contarles lo que hice después, quiero agradecerles por escuchar. Si están viendo desde Seattle o cualquier otro lugar, háganmelo saber en los comentarios. Leo cada uno de ellos. La lluvia en Seattle no limpia las cosas. Solo hace que todo sea gris y resbaladizo. Tropecé hacia mi auto, torpe con las llaves. Mi visión estaba borrosa, no solo por la llovizna incesante, sino por lágrimas calientes y furiosas que quemaban mis mejillas. Entré al santuario de mis asientos de cuero, el auto que yo compré, me recordé amargamente, y cerré las puertas. Por un momento, solo me senté allí jadeando por aire, mis manos agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Arranqué el motor y me alejé de la acera, dejando atrás la casa donde había pasado toda una vida tratando de ser lo suficientemente buena. No sabía a dónde iba. Solo conduje. Salí a la primera de 5, los limpiaparabrisas golpeando un ritmo frenético contra el vidrio. Mi mente corría, tratando de encontrar un vacío legal en la realidad. Tal vez esto era una broma enferma y retorcida. Tal vez despertaría en mi cama junto a Brad y él estaría cálido y olería a su jabón de madera de cedro, y le contaría sobre esta pesadilla y él se reiría y me abrazaría. Pero luego la imagen de la mano de Tiffany en su estómago brilló en mi mente. La presunción, la absoluta falta de vergüenza. No era una pesadilla. Era mi vida. Conduje sin rumbo durante 1 hora, las luces de la ciudad difuminándose en largas rayas de neón. Eventualmente me detuve en un estacionamiento con vista al Puget Sound. Estaba completamente oscuro afuera, el agua invisible excepto por el reflejo de la ciudad. Apagué el motor y dejé que el silencio me aplastara. ¿Cómo? ¿Cómo pudo él? Reproduje los últimos 4 meses. Las noches tarde que Brad pasó haciendo networking. Los fines de semana que fue a ayudar a sus padres con reparaciones. No estaba con sus padres. Estaba con los míos. Estaba con ella. Todos estaban involucrados. Cada vez que iba a la cena del domingo, ¿se reían de mí a mis espaldas? Me miraban, la mujer tonta trabajando 80 horas a la semana para financiar sus estilos de vida, y se burlaban de mi ignorancia. Grité. Fue un sonido crudo y primitivo que desgarró mi garganta. Golpeé el volante hasta que me dolieron las palmas. Grité por los 10 años que había desperdiciado. Grité por el bebé que no pude tener y el que ella llevaba. Luego vino el regateo, el patético y desesperado regateo de una mujer en shock. Tal vez podamos arreglar esto. Una pequeña voz traidora susurró en mi cabeza. Tal vez si acepto el matrimonio abierto. Tal vez si ayudo a criar al bebé. No. Miré el asiento del pasajero. Había un recibo arrugado en el portavasos. Lo recogí. Era de una joyería,
Con fecha de hace 2 semanas. Un brazalete de dijes. Yo no tenía un brazalete de dijes. Tiffany sí. Recordé ver una nueva cadena de plata en su muñeca en la cena. Él le compró joyas con mi dinero. El dolor comenzó a cuajarse en algo más frío. Pensé en sus votos. En la riqueza y en la pobreza. Ciertamente le encantaba la parte de la riqueza. Cuando nos conocimos, yo era solo una contadora junior y él era un prometedor agente de bienes raíces. Éramos iguales entonces. Pero a medida que yo subía la escalera corporativa, tomando clases nocturnas, obteniendo mi licencia de CPA, presionando para ser directora financiera, CFO, él se estancó. Y en lugar de estar orgulloso, lo resentía. Me estás castrando, había dicho una vez durante una pelea por dinero. Me tratas como a un empleado. Yo me había disculpado entonces. Había transferido $10,000 a su cuenta personal al día siguiente para invertir en su negocio de consultoría solo para calmar su ego. Había comprado su amor una y otra vez. ¿Y mis padres? Eso dolía más. Sé la hermana mayor. Ese era el mantra de mi existencia. Tiffany es sensible, Scarlett. Tiffany necesita ayuda. Scarlett, tú eres la fuerte. Ser fuerte era solo un eufemismo para ser utilizada. No me amaban por quien era. Me amaban por lo que proporcionaba. Yo era la mula de la familia cargando la carga pesada para que Tiffany pudiera saltar ligeramente. Miré mi teléfono. 5 llamadas perdidas de mi madre. Un mensaje de texto de Brad. Deja de ser dramática. Vuelve y podemos hablar sobre el cronograma de mudanza. Cronograma de mudanza. Él ya estaba planeando cómo organizar mis muebles en su nueva vida. No respondí. Arranqué el auto de nuevo. Las lágrimas se habían detenido. Mis ojos se sentían secos y arenosos, y había un dolor hueco en mi pecho que sabía que se quedaría allí por mucho tiempo. Pero mientras salía del espacio de estacionamiento, la negación se había ido. La realidad era una piedra fría y dura en mi estómago. Ellos querían una guerra. Querían mi casa. Querían mi dinero. Pensaron que me rendiría porque siempre me había rendido. Pensaron que era débil porque era amable. Conduje a casa, no para empacar, sino para asegurar el perímetro. No iba a ir al condominio del centro. Iba a dormir en mi propia cama, incluso si olía a él. Mañana, no sería la hija o la esposa. Mañana, sería la directora financiera. E iba a auditar sus vidas enteras. Para entender por qué no simplemente volqué la mesa y quemé la casa allí mismo, tienen que entender la jerarquía de la familia Miller. Yo fui la primogénita, sana y robusta. Tiffany llegó 8 años después, prematura y enfermiza. Desde el momento en que llegó en una incubadora respirando superficialmente, ella se convirtió en el sol y yo en la sombra. Empezó con cosas pequeñas. Silencio, Scarlett, la bebé está durmiendo. Dale ese juguete a Tiffany, está llorando. No necesitas zapatos nuevos, Scarlett. Pero Tiffany necesita plantillas ortopédicas. Aprendí temprano que mis necesidades eran secundarias. Mi papel era facilitar la felicidad de Tiffany. Recuerdo mi cumpleaños número 16. Había ahorrado dinero cuidando niños y cortando césped todo el verano para comprar un auto, un Honda Civic destartalado. Mi papá había prometido igualar mis ahorros si sacaba puras A. ¿Lo hice? Presenté mi boleta de calificaciones y mi frasco de efectivo con orgullo. Mi padre miró el frasco, luego a mi madre. Scarlett, cariño, comenzó mi mamá usando esa voz suave y compasiva. Tenemos una situación. Tiffany necesita frenos, de los caros. Y el campamento de danza se acerca. Realmente no podemos permitirnos los fondos equivalentes ahora mismo. Pero prometieron, dije, mi voz temblando. No seas egoísta, espetó mi papá. Tu hermana tiene problemas de autoestima. Los frenos son una necesidad médica. Puedes tomar el autobús. Forja el carácter. Así que tomé el autobús.
Tiffany obtuvo sus frenos y su campamento de danza. Dejó el campamento después de 2 días porque era demasiado difícil y el dinero se había ido. Nunca obtuve la igualación para el auto. Compré el Honda completamente por mi cuenta 2 años después. Ese era el patrón. Yo trabajaba. Tiffany recibía. El peor incidente, el que debería haberme advertido sobre de lo que ella era capaz, ocurrió durante mi baile de graduación. Había comprado un hermoso vestido verde esmeralda. Trabajé turnos dobles en la cafetería para pagarlo. Colgaba en mi armario envuelto en plástico, un símbolo de la única noche en que sería hermosa y especial. 2 días antes del baile, llegué a casa y encontré a Tiffany, entonces de 10 años, en mi habitación. Llevaba puesto el vestido. Arrastraba por el suelo y ella le había metido tijeras al dobladillo porque le quedaba demasiado largo. Estaba girando jugando a la princesa. ¿Qué estás haciendo? Chillé. Ella tropezó. Las tijeras hicieron un largo desgarro justo a través del corpiño. Lloré. De hecho, caí al suelo y sollocé. Mi madre entró corriendo. Cuando vio el vestido arruinado y la cara culpable de Tiffany, no regañó a Tiffany. Se volvió hacia mí. Scarlett, no deberías haberlo dejado donde ella pudiera alcanzarlo. Es solo una niña. Quería ser como su hermana mayor. Lo arruinó, grité. No puedo usar esto. Podemos ponerle un alfiler, dijo mamá despectivamente. Deja de exagerar. Estás haciendo llorar a Tiffany. Y ahí estaba. Tiffany lloraba lágrimas de cocodrilo falsas y de repente yo era la villana. Usé un vestido prestado para el baile que no me quedaba bien. Tiffany recibió helado para calmar su trauma por mis gritos. Esta dinámica nos siguió hasta la edad adulta. Fui a la universidad con becas y préstamos. Tiffany fue con el dinero de mis padres, se retiró, fue a la escuela de belleza, se retiró, y luego se encontró en Europa por 1 año, financiada por una tarjeta de crédito que mi papá eventualmente me pidió que ayudara a pagar porque los intereses nos están matando, Scar, y tú tienes ese trabajo elegante ahora. Lo pagué. Esa es la enfermedad de ser la hija sombra. Crees que si solo pagas lo suficiente, si solo arreglas suficientes problemas, tal vez finalmente te miren con la misma adoración que le dan a la hija dorada. Pensé que podía comprar su amor. Cuando presenté a Brad a la familia, pensé que finalmente tenía a alguien en mi equipo. Él veía cómo me trataban. Tus padres están locos, me dijo después de nuestra primera Navidad, viendo a Tiffany abrir una pila de regalos mientras yo recibía un calendario y un par de calcetines. Voy a cuidarte, Scar. Nunca serás la segunda mejor conmigo. Me aferré a esas palabras. Me casé con él creyéndolas. No me di cuenta de que Brad era esencialmente una versión masculina de Tiffany, inseguro, con derechos y buscando un anfitrión. No quería salvarme de la dinámica con mi familia. Quería insertarse en ella. Vio lo generosa que yo era, cómo lanzaba dinero a los problemas para hacerlos desaparecer, y se dio cuenta de que había ganado la lotería. Así que, cuando mi madre dijo, sé la hermana mayor en esa mesa de la cena, desencadenó 3 décadas de condicionamiento. Pero también desencadenó 3 décadas de rabia reprimida. No tenía 16 años. No dependía de ellos para refugio o amor. Yo era una CFO. Manejaba millones de dólares. Despedía a gente incompetente para ganarme la vida. Y mientras me sentaba en mi casa esa noche mirando al techo, me di cuenta de que mi familia era una mala inversión, un activo tóxico, y era hora de liquidar. A la mañana siguiente, me desperté en una cama fría y vacía. Por una fracción de segundo, extendí la mano hacia Brad, mi memoria muscular esperando su calor. Luego la realidad se estrelló contra mí como un golpe físico. No estaba aquí. Probablemente estaba con ella. Me arrastré fuera de la cama y entré en su oficina en casa, o más bien su sala de juegos que llamábamos oficina para preservar su dignidad. Cuando conocí a Brad, era agente de bienes raíces. No era el mejor productor, pero tenía encanto. Tenía potencial. Me atrajo su naturaleza tranquila, que equilibraba mi personalidad tipo A de alto voltaje. Él era el soñador. Parecía una buena combinación.
Pero a medida que mi carrera se disparaba, la suya se estancaba. Me hice socia en mi firma, el mercado colapsó y él vendió 0 casas en un año. Eso estaba bien. Le dije, gano suficiente para los dos. Tómate un tiempo. Averigua qué quieres hacer. Ese fue mi error. Le di un cojín y decidió tomar una siesta en él durante 5 años. Se rebautizó a sí mismo como consultor de negocios. Era un título vago que significaba que pasaba todo el día en LinkedIn y Reddit, ocasionalmente reuniéndose con un amigo para almorzar para hacer una lluvia de ideas que nunca se materializaban. Dejó de contribuir a la hipoteca. Luego dejó de pagar las facturas de servicios públicos. Luego dejó de comprar comestibles. Lenta e insidiosamente, me convertí en la única proveedora. No me importaba el dinero al principio. Lo amaba. Pero me importaba la actitud. Cuanto menos ganaba, más arrogante se volvía. Era un mecanismo de defensa. Lo sabía. Se sentía pequeño, así que tenía que actuar en grande. Empezó a criticar mis gastos. ¿Realmente necesitas otro traje de diseñador, Scar? Preguntaba mientras usaba un reloj de $500 que yo le compré. Eres tan materialista. Trabajas demasiado. Estás perdiendo contacto con lo que importa. Lo que importaba, aparentemente, era él. Caminé hacia su escritorio. Era un desastre de papeles y correos sin abrir. Empecé a revisar. Un aviso de pago vencido en una tarjeta de crédito que no sabía que existía. Una multa por exceso de velocidad, y luego un folleto para un resort de lujo en Cabo. Me quedé helada. Reconocí ese resort. Había ido allí para un retiro corporativo hace 6 meses. Brad se había quedado en casa porque tenía una gran reunión. Inicié sesión en mi computadora portátil y saqué el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de la cuenta conjunta, la que yo llenaba cada mes para los gastos del hogar. Ahí estaba. Un cargo por 2 boletos de avión a Cabo. Fechas superpuestas con mi viaje de negocios y un cargo por una habitación doble. La había llevado allí. Mientras yo estaba sentada en reuniones, cerrando tratos para pagar nuestra vida, él estaba bebiendo margaritas en la playa con mi hermana. Usando mi dinero. Me sentí enferma. No era solo el sexo. Era la financiación de la traición. Me había hecho pagar por mi propia humillación. Seguí cavando. Miré los retiros de efectivo. $500 aquí. $300 allá. Gastos de consultoría que había anotado en nuestra aplicación de presupuesto. Pero mirando las fechas, 12 de agosto, cumpleaños de Tiffany. 5 de septiembre, el día que el auto de Tiffany se averió. 31 de octubre, Halloween. Había estado subsidiando su vida durante años, no solo meses. Años. Me haces sentir pequeño, me había dicho durante nuestra última cena de aniversario, la real, no el desastre de ayer. Caminas como si fueras la dueña del lugar solo porque firmas los cheques. No trato de hacerlo, había respondido, sintiéndome culpable. Solo quiero que estemos seguros. La seguridad no es sexy, Scar se había burlado. La necesidad es sexy. Tú no me necesitas. Tenía razón. No lo necesitaba. Pero Tiffany sí. Tiffany era un pozo sin fondo de necesidad. Necesitaba dinero. Necesitaba validación. Necesitaba que alguien la salvara. Brad no podía salvarse a sí mismo, pero podía fingir salvar a Tiffany usando mis recursos. Era una simbiosis parasitaria. Él llegaba a sentirse como un gran hombre, y ella obtenía un viaje gratis. Cerré la computadora portátil de golpe. Mi tristeza se estaba evaporando, reemplazada por una claridad fría y aguda. Esto no era una tragedia. Esto era un robo. Miré alrededor de la habitación a las cosas que le había comprado. La PC de juegos de última generación. La silla ergonómica, la camiseta de baloncesto firmada en la pared. Él era una sanguijuela guapa, encantadora y manipuladora, gaslighting. Y había cometido un error fatal.
Pensó que porque yo era generosa, era estúpida. Pensó que porque lo amaba, no revisaría los libros. Pero soy una CFO. Reviso todo. Escuché la puerta principal abrirse abajo. Pasos pesados. Estaba aquí. Respiré hondo, me alisé el cabello y me puse de pie. La esposa llorosa se había ido. La auditora estaba presente. Brad entró en la casa como si fuera el dueño. No parecía arrepentido. Parecía molesto, como un hombre incomodado por un recado tedioso. Llevaba una pila de cajas de cartón aplanadas bajo el brazo. Scarlett, dijo cuando me vio parada en lo alto de las escaleras. Me alegra que estés aquí. Necesitamos agilizar esto. Bajé las escaleras lentamente, mi mano deslizándose sobre la barandilla que yo misma había lijado y teñido hace 3 años. ¿Agilizar qué exactamente? La transición, dijo, dejando caer las cajas en el vestíbulo. Tiffany está hormonal. Está estresada. El bebé puede sentir el estrés. Ya sabes, necesitamos instalarnos aquí para el fin de semana para que pueda armar la guardería. Me detuve en el último escalón, mirándolo a los ojos. No vas a armar una guardería en mi casa, Brad. Rodó los ojos. Aquí vamos. Le dije a tu mamá que serías difícil. Mira, Scar, seamos adultos. Esta casa tiene 4 habitaciones. Es demasiado grande para una persona. Nunca estás aquí de todos modos. Vives en la oficina. Tiffany y yo estamos comenzando una familia. Necesitamos el espacio. Es simplemente lógico. ¿Lógico? Solté una risa seca e incrédula. Lógico es que te mudes a un apartamento que puedas pagar, lo cual según mis cálculos es una caja de cartón bajo la autopista. Su rostro se oscureció. El encanto se evaporó, revelando la maldad debajo. No empieces con el viaje del dinero. Eso es todo lo que tienes, ¿verdad? Dinero. ¿Crees que te hace mejor que los demás? Paga la hipoteca, dije con calma. Algo que tú no has hecho en 5 años. Contribuí de otras maneras, gritó, su cara enrojeciendo. Manejé el hogar. Me encargué de cosas. Te di apoyo emocional. Te acostaste con mi hermana, repliqué. ¿Es eso apoyo emocional? Me acosté con ella porque ella me aprecia. Dio un paso más cerca, tratando de usar su altura para intimidarme. Solía funcionar. No funcionó hoy. Ella me mira como si fuera un hombre, no una cuenta bancaria. Me alejaste, Scarlett. Eras fría. Eras distante. Eras esencialmente estéril. La palabra quedó en el aire. Estéril. Él sabía cuánto dolía eso. Sabía sobre las inyecciones de FIV, las hormonas, la devastación de cada resultado negativo. Estaba usando mi dolor como arma para justificar su adulterio. Traté de darte un hijo, susurré, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis mejores esfuerzos. Puse mi cuerpo a través del infierno. Sí, bueno, no funcionó, dijo cruelmente. Con Tiffany, simplemente sucedió natural. Fácil. Tal vez es una señal, Scar. Tal vez no estábamos destinados a reproducirnos. Tal vez la naturaleza sabía que no eras material de madre. Sentí que una bofetada hubiera dolido menos. Pero no lo golpeé. Solo lo miré fijamente, memorizando este momento. Este era el cierre que necesitaba. No quedaba amor aquí. Solo una podredumbre que necesitaba ser extirpada. Recoge tus cosas, dije, mi voz volviéndose de hielo. Recoge tus efectos personales, ropa, artículos de tocador. No te vas a llevar los aparatos electrónicos. No te vas a llevar los muebles. Y definitivamente no te vas a llevar el auto. Demonios que no, se burló. Eso es propiedad comunitaria. Hablé con un amigo abogado. La mitad de todo es mío. Incluyendo esta casa, tu 401k. Bueno, tu 401k ya que estamos casados. Sonrió con suficiencia.
Así que, puedes hacer esto fácil. Firma la casa a mi nombre como parte del acuerdo y no iré tras tu fondo de retiro, o podemos pelear y me llevaré la mitad de las acciones de tu preciosa compañía también. Tu elección. Pensó que me tenía en jaque mate. Pensó que conocía la ley. Empaca tu ropa, Brad. Repito. Tienes 1 hora antes de que cambie las cerraduras. No puedes cambiar las cerraduras. Es residencia conyugal. De hecho, dije, revisando mi reloj. Puedo, pero adelante, llama a la policía. Me encantaría explicarles por qué mi marido está tratando de mudar a su amante embarazada, mi hermana, a mi casa. Me miró con furia, dándose cuenta de que no iba a retroceder. Agarró las cajas y subió las escaleras furioso. Escuché cómo golpeaba cajones, tirando cosas. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. Mis manos estaban firmes ahora. Acababa de admitir su estrategia, chantaje. Quería cambiar mi retiro por la casa. Quería desnudarme para construir un nido para Tiffany. Él no sabía sobre la LLC. No sabía que la casa no estaba técnicamente a mi nombre ni al suyo. No sabía que el auto era un arrendamiento de la compañía. Él estaba jugando a las damas. Yo estaba jugando ajedrez en 4D. Lo vi arrastrar 3 maletas por las escaleras 20 minutos después. También había agarrado la PlayStation. Dejé que se la llevara. Era un precio pequeño a pagar para sacarlo por la puerta. Tendrás noticias de mi abogado, escupió mientras salía. No creas que ganaste esto. Mamá y papá están de mi lado. Todos están de mi lado. Vas a terminar como una anciana solitaria y amargada sin nada más que tus gatos y tus hojas de cálculo. Adiós, Brad, dije. Cerró la puerta tan fuerte que las ventanas vibraron. Caminé y pasé el cerrojo. Luego deslicé la cadena. Estaba sola en la casa grande y silenciosa, pero por primera vez en años, no se sentía vacía. Se sentía limpia. La paz, sin embargo, duró poco. Brad no solo se había ido. Había ido directo al comando central, la casa de mis padres, y activado la red. En psicología, los llaman monos voladores, las personas que un abusador manipula para atormentar a su víctima. Mi familia era una verdadera fuerza aérea de ellos. Empezó con un pin en mi teléfono unos 10 minutos después de que Brad se fue. Luego otro, luego un diluvio. Tía Karen, Scarlett, escuché lo que pasó. Estoy tan decepcionada de ti. Echar al padre de una mujer embarazada a la calle. ¿Qué tan cristiano es eso? Primo Mike, amiga, deja que Brad tenga la casa. Eres rica. No seas idiota. Incluso mi abuela, que apenas sabía enviar mensajes de texto, la familia ayuda a la familia. ¡Qué vergüenza! Habían girado la narrativa perfectamente. En su versión, yo era la baronesa vengativa castigando a los amantes desafortunados. Nadie mencionó el adulterio. Nadie mencionó la traición de la hermana. Todo se centraba en el bebé inocente y mi egoísmo. Luego vino el correo electrónico. La línea de asunto era simplemente resolución. Era de mi padre, con copia a mi madre, Brad y Tiffany. Me senté en la isla de mi cocina y lo abrí. Scarlett, estamos horrorizados por tu comportamiento hoy. Enviar a Brad lejos cuando trataba de ser civilizado fue innecesario. Necesitamos resolver este asunto en privado sin abogados costosos que solo drenarán los recursos familiares. Aquí está la propuesta que hemos acordado como familia. Transferirás la escritura de la casa de Maple Street a Brad y Tiffany inmediatamente. Esto proporcionará estabilidad para tu sobrino/sobrina. Proporcionarás manutención conyugal a Brad por un periodo de 5 años considerando que sacrificó su carrera para apoyar la tuya. Me reí en voz alta con esa. ¿Sacrificó qué? Su puntuación alta en Call of Duty. Pagarás una suma global de $50,000 por dolor y sufrimiento causado a Tiffany durante esta transición. Aceptarás un divorcio rápido e incontestado. A cambio, Brad acordará no buscar el 50% de tus acciones actuales de la compañía. Esta es una oferta generosa, Scarlett.
Si te niegas, apoyaremos a Brad en una batalla legal completa. Testificaremos que eres emocionalmente abusiva y negligente. También recuerda que eres la madrina de este niño. No castigues a un bebé inocente por tus celos. Con amor, papá. Miré la pantalla, mi visión borrosa por la rabia. Querían que le pagara a Tiffany por dolor y sufrimiento. Querían que pagara pensión alimenticia a un hombre que me había estado robando. Y la amenaza de que testificarían en mi contra. Mis propios padres estaban dispuestos a cometer perjurio para destruirme solo para apuntalar a Tiffany. Era asombroso en su audacia. Estaban confiando en mi culpa. Estaban confiando en el hecho de que había pasado toda mi vida tratando de complacerlos. Pensaron que si presionaban lo suficiente, la vieja Scarlett, la hermana sombra, se doblaría solo para que los gritos pararan. Empecé a escribir una respuesta furiosa. ¿Están locos? Él me engañó. Ella es mi hermana. Pero mi dedo se detuvo sobre el botón de enviar. No, eso es lo que querían. Querían una reacción emocional. Querían que me involucrara, que discutiera, que suplicara. Si discutía, estaba negociando. Y no se negocia con terroristas. Borré el borrador. En su lugar, imprimí el correo electrónico. Imprimí los textos. Fui a mi oficina en casa e imprimí los estados de cuenta bancarios que mostraban el robo de Brad. Imprimí los recibos de la tarjeta de crédito del viaje a cabo. Creé un archivo físico. Etiqueta, guerra. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Lo dejé ir al buzón de voz. Sonó de nuevo. Papá. Buzón de voz. Luego sonó el teléfono fijo. Eran implacables. Desconecté el teléfono fijo. Puse mi celular en no molestar, permitiendo llamadas solo de mi círculo íntimo, que tristemente era una lista muy corta. Sentí una repentina ola de aislamiento. Había perdido a todos. Mi marido, mi hermana, mis padres, mi familia extendida. Incluso los vecinos podrían volverse en mi contra una vez que el chisme se extendiera. Yo era la villana en su historia y nada de lo que dijera cambiaría eso porque la verdad era inconveniente para ellos. La verdad requería que admitieran que Tiffany era una rompehogares y Brad era un perdedor. Era más fácil pintarme a mí como el monstruo. Caminé hacia la ventana y miré la lluvia. Necesitaba un aliado. Necesitaba a alguien que supiera la historia real. Y entonces, como convocada por mi desesperación, un taxi amarillo entró en mi camino de entrada. Una mujer salió, luchando con una maleta gigante de estampado de leopardo y un paraguas empapado. Ashley, mi compañera de cuarto de la universidad, mi dama de honor, quien me había dicho el día de mi boda, le doy 5 años, pero te apoyo. Vivía en Nueva York. No la había llamado todavía porque estaba demasiado avergonzada. Pero allí estaba, marchando por mi camino como un general llegando al frente de batalla. Abrí la puerta y antes de que pudiera decir una palabra, soltó su maleta, miró mi cara manchada de lágrimas y dijo, vi la publicación de Facebook de Tiffany sobre el bebé milagro. Estoy aquí para ayudarte a enterrar el cuerpo. ¿Metafóricamente o literalmente? Traje una pala. Rompí en llanto, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Ashley no me abrazó suavemente. Me abrazó ferozmente, como si tratara de mantener mis piezas rotas juntas por pura fuerza de voluntad. Me arrastró a la sala, se quitó los tacones y abrió una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Esta es una ocasión especial, declaró, sirviendo 2 copas enormes. Es el día en que finalmente despiertas. Nos sentamos en el suelo y le conté todo. La cena, el viaje, los textos, el correo electrónico de mi padre. Cuando le mostré el correo electrónico, Ashley no se puso triste. Se puso furiosa. Se paseaba por mi sala, gesticulando salvajemente con su copa de vino. «Dolor y sufrimiento para Tiffany», gritó. «Se acostó con tu marido. El único dolor que debería sentir es la vergüenza de ser un ser humano terrible. ¿Y tus padres? Scar, te he dicho durante 20 años que son tóxicos, pero esto es traición a nivel bíblico.
Dijeron que testificarían en mi contra, dije en voz baja. Dijeron que era abusiva. Déjalos, dijo Ashley, cayendo de rodillas frente a mí y agarrando mis hombros. Escúchame, Scarlett. Mírame. No eres la víctima aquí. Tú eres el banco y ellos están aterrorizados. ¿Aterrorizados? Resoplé. Parecen bastante confiados. Eso es fanfarronería, dijo Ashley. Piénsalo. Brad no tiene trabajo. Tiffany no tiene trabajo. Tus padres están jubilados y viven con un ingreso fijo más las limosnas que les das. Si cortas el grifo del dinero, se mueren de hambre. Te están atacando porque necesitan que te dobles antes de que te des cuenta de que tienes todas las cartas. Tenía razón. Había estado tan concentrada en la herida emocional que no había mirado el panorama estratégico. Quiere la casa, dije. Cree que es propiedad comunitaria. ¿Lo es? Preguntó Ashley. Sabía que yo era meticulosa con las finanzas. Scar, dime que no pusiste a ese perdedor en la escritura. Esbocé una sonrisa débil. Compré la casa antes de la boda. Está a nombre de Scarlett Miller Holdings LLC. La puse ahí para protección de responsabilidad debido a mi trabajo. Los ojos de Ashley se abrieron. ¿Y el prenupcial? Por favor dime que le hiciste firmar uno. Lo hice, dije. Mi jefe en ese momento insistió en ello. Brad lo firmó sin leerlo porque quería probar que no le importaba el dinero, pero no lo he mirado en 10 años. No recuerdo las cláusulas específicas. Entonces lo encontramos, ordenó Ashley. Esta noche encontramos cada pedazo de papel. Construimos una fortaleza. Y mañana vamos nuclear. Pasamos las siguientes 4 horas poniendo mi oficina en casa patas arriba. Encontramos el acuerdo prenupcial en una caja fuerte al fondo del armario. Encontramos declaraciones de impuestos. Encontramos los estados de cuenta de tarjetas de crédito que había impreso antes. Mientras trabajábamos, Ashley mantenía un flujo constante de controles de realidad. ¿Te dijo que eras estéril?, preguntó mientras clasificaba recibos. Scar, ¿no me dijiste una vez que Brad se negó a hacerse la prueba? Hice una pausa. Sí, dijo que sus chicos estaban bien. No iría al urólogo. Dijo que el problema era obviamente yo debido a mi estrés. Claro, resopló Ashley. O tal vez él es el problema y Tiffany quedó embarazada del limpiador de piscinas y se lo están colgando a Brad porque es el que tiene la esposa rica. Me quedé helada. El pensamiento ni siquiera se me había ocurrido. Tiffany no lo haría. Brad no sería tan estúpido. Brad es exactamente así de estúpido, dijo Ashley. Y Tiffany es exactamente así de manipuladora. Necesitamos agregar una prueba de paternidad a tu lista de demandas. Para las 3 de la madrugada, teníamos una pila de evidencia. Los gastos de consultoría que en realidad eran regalos para Tiffany, la línea de tiempo de la aventura basada en ubicaciones de tarjetas de crédito, el prenupcial, que al releerlo tenía una cláusula de infidelidad devastadora. Miré la pila de papeles. Era feo. Era una crónica de mi estupidez y su codicia. Pero también era munición. Te das cuenta de lo que tienes que hacer, ¿verdad?, dijo Ashley, sirviendo lo último del vino. No puedes simplemente divorciarte de él. Tienes que destruirlos. Si les das una pulgada, se llevarán todo. Tienes que aplicar la roca gris. Sin emoción, solo ley. Lo sé, dije. La tristeza se había ido ahora, completamente reemplazada por una resolución fría. Necesito un tiburón. No un abogado de familia. Un tiburón. Jessica Pearson, dijo Ashley. Manejó el divorcio de mi prima. Se come maridos infieles en el desayuno. Haré la cita para las 9 de la mañana. Miré mi teléfono. Otro mensaje de texto de mi papá. Estamos esperando tu respuesta, Scarlett. No nos hagas ir allá. Escribí una respuesta esta vez. Responderé a través de mi asesor legal. No me contacten de nuevo o presentaré cargos por acoso. Presioné enviar.
Luego bloqueé el número. Bien, dijo Ashley. Ahora duerme. Mañana vamos a la guerra. Me acosté en el sofá, incapaz de volver a la cama que Brad había profanado. Cerré los ojos, pero no dormí. Visualicé el plan. Querían una villana. Bien. Sería la villana. Sería la peor pesadilla que pudieran imaginar. Una mujer que conoce su valor y tiene los recibos para probarlo. La oficina de Jessica Pearson era todo vidrio y acero, ubicada en el piso 40 de un rascacielos del centro. Gritaba costoso, que era exactamente lo que yo quería. Jessica misma era una mujer de unos 50 años con un corte bob afilado como una navaja y ojos que parecían poder atravesar una bóveda bancaria con láser. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas en un bloc legal amarillo. Ashley se sentó a mi lado, asintiendo en validación. Cuando terminé, Jessica tomó un sorbo de su agua y miró la pila de documentos que había traído. Está bien, dijo, con voz tranquila y autoritaria. Veamos el daño. Recogió el prenupcial primero. Lo escaneó, sus cejas levantándose ligeramente. ¿Quién redactó esto? Mi antiguo asesor corporativo, dije. ¿Es válido? Es blindado, dijo Jessica, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Sección 4, párrafo B. En caso de infidelidad probada, la parte ofensora pierde todos los reclamos a cualquier apreciación de activos matrimoniales y renuncia a todos los derechos de manutención conyugal. Y miren esta definición de infidelidad. Incluye asuntos emocionales y malversación financiera. Ella me miró. Brad no leyó esto, ¿verdad? Dijo que el lenguaje legal le daba dolor de cabeza, admití. Bien por nosotras, dijo Jessica. Ahora, hablemos de la casa. Dijiste que está en una LLC. Scarlett Miller Holdings LLC. Confirmé. Compré la casa 6 meses antes de la boda. ¿No? ¿Usaste fondos conjuntos para pagar la hipoteca? A veces, dudé. Desde la cuenta conjunta. Jessica frunció el ceño. Eso crea un problema de mezcla. Podría reclamar que contribuyó a la equidad, pero... Interrumpí sacando la hoja de cálculo que Ashley y yo hicimos anoche. Puedo probar que cada dólar en la cuenta conjunta provino de mi cheque de pago. Brad no ha depositado un centavo en 5 años. De hecho, estos registros muestran que retiró fondos conjuntos para uso personal, juegos de azar, regalos para Tiffany, viajes. Jessica tomó la hoja de cálculo. Sus ojos escanearon las columnas. Gastó $15,000 en póker en línea el año pasado. Aparentemente, dije, sintiendo un rubor de vergüenza. No revisé los rubros. Solo pagué el saldo total. Esto es malversación, declaró Jessica. Estaba tomando fondos confiados a la sociedad conyugal y desviándolos para propósitos ilícitos. Podemos argumentar que cualquier equidad que él reclame haber construido fue negada por el robo. Se recostó en su silla. Scarlett, aquí está la situación. Legalmente, estás en una posición muy fuerte, pero prácticamente estos casos son desordenados. Los jueces odian el drama familiar. Si vamos a la corte, tomará 2 años. Tus padres testificarán. Será feo. No me importa, dije. Quiero que no tenga nada. Entiendo, dijo Jessica. Pero hay una manera más inteligente. Apelamos a su codicia. Ella delineó el plan. La llamamos la trampa de miel. Ellos piensan que eres emocional y débil, explicó Jessica. Piensan que estás desesperada por mantener la paz. Así que jugamos con eso. Redactamos un acuerdo de separación. Hacemos que parezca que les estás dando exactamente lo que quieren. Un divorcio rápido para que puedan casarse y ser una familia real. Pero en la letra pequeña, aclaramos la división de activos basada en los términos estrictos del prenupcial y la propiedad de la LLC. No firmarán eso, dijo Ashley. Lo harán si no lo leen, contrarrestó Jessica. O si piensan que están obteniendo algo mejor.
Lo estructuramos para que Brad renuncie a sus derechos al valor potencial de las acciones de tu compañía, que él cree que son enormes, a cambio de que tú no lo demandes por la deuda de juego y el fraude. ¿Pero me quedo con la casa?, pregunté. Absolutamente, dijo Jessica. La casa permanece con la LLC. El acuerdo indicará que Brad desaloja la propiedad tras la finalización del decreto de divorcio. Pero lo expresamos en un lenguaje que haga que parezca una transición temporal. Les dejamos creer que están ganando hasta que la tinta esté seca. Es arriesgado, dije. Depende de su arrogancia. De lo que me has contado, Brad y tu hermana no son personas orientadas a los detalles, acordó Jessica. Son oportunistas. Verán, divorcio rápido, y, renuncia a demanda, y firmarán. Pensé en la cara de Brad cuando salió de la casa. Solo eres una anciana amargada con tus hojas de cálculo. Me subestimó. Siempre lo había hecho. Hagámoslo, dije. Una cosa más, agregó Jessica. Necesitamos asegurar tus activos inmediatamente. Corta todas las tarjetas de crédito. Congela las cuentas conjuntas. Mueve tu depósito directo hoy. Ahora mismo. Se dará cuenta, dije. Se volverá loco. Déjalo, dijo Jessica fríamente. Ha estado gastando tu dinero para salir con tu hermana. La fiesta se acabó. Saliendo de la oficina de Jessica, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Tenía un plan. Tenía un equipo. Fui directo al banco. Me senté con un gerente y desmantelé sistemáticamente la vida financiera que Brad y yo habíamos construido. Cerré las tarjetas de crédito. Lo eliminé como usuario autorizado. Transferí la mayor parte de los ahorros a una nueva cuenta únicamente a mi nombre. Cuando salí del banco, mi teléfono vibró. Una notificación de la aplicación de la tarjeta de crédito. Transacción rechazada. Starbucks $14.50. Estaba comprando café para dos. Probablemente un café con leche para él y un descafeinado para Tiffany. Y por primera vez, la tarjeta no funcionó. Sonreí. Fue una victoria pequeña y mezquina, pero sabía dulce. Lo siento, Brad, susurré al teléfono. Parece que hoy pagas en efectivo. Pero la verdadera prueba estaba por venir. Tenía que ir a verlos. Tenía que mirarlos a los ojos y fingir que estaba rota. Todo mientras sostenía el cuchillo que cortaría el cordón. Envié un mensaje de texto a mi padre. Estoy lista para hablar. Reunámonos. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que asegurarme de no vomitar cuando los viera. La cafetería que elegí para la reunión era terreno neutral. Estaba a medio camino entre la casa de mis padres y mi oficina, una cadena corporativa estéril con iluminación fluorescente y música jazz que estaba un poco demasiado alta. Llegué 15 minutos antes, no porque estuviera ansiosa, sino porque necesitaba entrar en personaje. Revisé mi reflejo en la ventana oscurecida. Había usado mi cardigan más viejo, el que tenía un poco de pelusa en la manga, y omití mi corrector habitual. Dejé que mis hombros se cayeran. Necesitaba parecer la esposa derrotada, la mujer que había perdido todo y estaba desesperada por salvar una pizca de dignidad. Jessica se sentó a mi lado, nítida y profesional, pero había suavizado su habitual mirada de tiburón. Recuerda, susurró, deslizando un documento grueso sobre la mesa. No eres la CFO hoy. Eres la hermana con el corazón roto. Deja que piensen que te están haciendo un favor al firmar esto. Asentí, mi estómago revuelto. Ya no era miedo. Era anticipación. Era la sensación de ver una montaña rusa avanzar hacia la caída. Brad y mi padre llegaron juntos. Brad parecía cansado pero presumido, usando una chaqueta de traje que le había comprado hace 3 navidades. Mi padre caminaba con esa marcha rígida y justa que usaba cuando sentía que era la autoridad moral en la habitación. Se sentaron sin dar la mano. Brad no encontraba mis ojos. Scarlett, comenzó mi padre, su voz retumbando ligeramente. Me alegra que hayas entrado en razón. No queremos una guerra. Solo queremos lo mejor para el bebé.
Lo sé, papá, dije, dejando que mi voz se quebrara lo suficiente. Miré mis manos, retorciendo mi anillo de bodas, que todavía llevaba puesto para el efecto. He estado pensando mucho en lo que dijo mamá sobre ser la hermana mayor. Brad levantó la vista. Interés despertado. Entonces, ¿aceptas los términos?, intervino Jessica suavemente. Scarlett está de acuerdo en que una batalla legal prolongada sería perjudicial para la salud de todos. Ella está dispuesta a conceder el divorcio inmediatamente. También está dispuesta a renunciar a su derecho de demandarte, Brad, por las irregularidades contables que encontramos. Brad se estremeció. ¿Irregularidades? Te dije que esos eran gastos de consultoría. Independientemente, continuó Jessica, agitando una mano despectiva. Scarlett está dispuesta a dejarlo pasar. En el espíritu de seguir adelante. Miré a Brad, invocando cada onza de tristeza que pude reunir. No quiero pelear contigo, Brad. Te amaba. Si Tiffany es a quien quieres, si ella puede darte la familia que yo no pude. Hice una pausa, secándome una lágrima falsa. Entonces no me interpondré en tu camino. Mi padre dejó escapar un largo suspiro, los hombros relajándose. Buena chica, Scarlett. Sabía que tenías corazón. Sin embargo, dijo Jessica, deslizando el documento hacia ellos. Para hacer esto legalmente vinculante y rápido, para que puedan casarse con Tiffany antes de que llegue el bebé, necesitamos firmar el acuerdo de liquidación hoy. Otorga el divorcio por diferencias irreconciliables. Establece que cada parte conserva los activos actualmente en su posesión exclusiva y renuncia a reclamos sobre las ganancias futuras del otro. Brad frunció el ceño, mirando la gruesa pila de papeles. ¿Qué pasa con la casa? El correo electrónico decía que me quedo con la casa. El acuerdo establece que mantendrás residencia en la dirección de Maple Street, dijo Jessica cuidadosamente, usando una redacción muy específica, y Scarlett desocupará. También incluye una cláusula donde Scarlett acuerda no buscar el reembolso de los $45,000 en fondos conyugales que gastaste en relaciones externas. Los ojos de Brad se abrieron ante el número. Miró a mi padre. Sabía que si ese número salía en la corte, parecería un ladrón. ¿Y la pensión alimenticia?, preguntó Brad, codicioso hasta el final. No puedo hacer pensión alimenticia, Brad, susurré. Pero me estoy alejando de la casa. Te estoy dando un hogar para tu hijo. ¿No es eso suficiente? Mi padre le dio un codazo a Brad. Toma el trato, hijo. Una casa en Seattle vale una fortuna. Te está dando la equidad. No la presiones. Brad miró el documento. Pasó las páginas rápidamente. Contuve la respiración. Si leía la sección 12 con respecto a entidades de terceros o derechos de propiedad de LLC, el juego terminaba. Pero estaba hojeando. Estaba buscando signos de dólar y la palabra, casa. Se detuvo en la página de la firma. Recogió el bolígrafo. ¿Esto significa que se acabó?, preguntó, mirándome. Sin devoluciones. No vas a venir tras mis ideas de negocios. No tocaré tus ideas de negocios, Brad, dije. Eso fue fácil de prometer ya que no tenía ninguna. Y nos dejarás en paz. Solo quiero desaparecer, dije suavemente. Sonrió con suficiencia. La victoria estaba en sus ojos. Pensó que me había roto. Pensó que había ganado la casa, la chica y la libertad. Todo mientras me dejaba con la cuenta. Ahora mismo, mientras veo su mano flotar sobre el papel, sé que no hay vuelta atrás. Estoy a punto de bombardear mi vida entera para construir una nueva. Mi corazón late contra mis costillas, no de dolor, sino de la adrenalina de la matanza. Si todavía estás escuchando esta historia, por favor ayúdame dándole me gusta a este vídeo y comentando el número 1 abajo. Me hace saber que eres increíble y que estás de copiloto conmigo en este viaje. Tu apoyo es enorme para mí. Comenta 1 para que pueda verte. Y ahora veamos qué pasa cuando la tinta golpea el papel. Brad firmó. El sonido del bolígrafo raspando contra el papel fue fuerte en la tranquila cafetería. Rasguño. Rasguño.
El sonido de un hombre firmando su propia sentencia de muerte. Mi padre firmó como testigo, sonriendo como si estuviera firmando un tratado de paz que ponía fin a una guerra que él había comenzado. Ahí, dijo papá, tapando el bolígrafo y empujando los documentos de vuelta a Jessica. Eso no fue tan difícil, ¿verdad? Ahora todos podemos seguir adelante. Sí, dije, poniéndome de pie. Mis piernas se sentían temblorosas, pero las forcé a sostenerse. Voy a empacar el resto de mis cosas este fin de semana. Puedes tener las llaves el lunes. El lunes está bien, dijo Brad, ya sacando su teléfono, probablemente para enviarle un mensaje de texto a Tiffany con las buenas noticias. Asegúrate de dejar la lavadora y la secadora. Tiffany tiene mucha ropa de bebé que lavar. Asentí, mordiendo el interior de mi mejilla tan fuerte que probé sangre metálica. Por supuesto, la lavadora y la secadora se quedan. Salí de la cafetería con Jessica, manteniendo mi postura encorvada hasta que doblamos la esquina y estuvimos a salvo fuera de vista. En el momento en que estuvimos despejadas, enderecé mi columna e inhalé una bocanada de aire húmedo de Seattle. ¿Lo tenemos?, le pregunté a Jessica, mi voz firme. Jessica sostuvo la carpeta, una sonrisa malvada extendiéndose por su rostro. Lo tenemos. Renunció al descubrimiento. Renunció a la manutención conyugal. Y lo más importante, firmó el reconocimiento de que todos los activos en manos de entidades corporativas de terceros están excluidos del patrimonio conyugal. Él piensa que la casa es un activo conyugal, dije. Una burbuja de risa histérica subiendo en mi garganta. Pensaba, corrigió Jessica. Legalmente, acaba de aceptar que Scarlett Miller Holdings LLC es una entidad de terceros y no tiene ningún reclamo sobre ella. Acaba de desalojarse a sí mismo. El fin de semana fue un borrón de actuación surrealista. Volví a la casa, mi casa, y empaqué. Pero no empaqué todo. Empaqué mi ropa, mis joyas, mis documentos personales y las cosas que tenían valor sentimental solo para mí. Mis padres vinieron el domingo a supervisar, asegurándose de que no robara nada que perteneciera al bebé. Tiffany estaba allí sentada en mi sofá, comiendo mis bocadillos, dirigiendo a Brad sobre donde colgar una nueva pintura horrible que había comprado. Scarlett, gritó Tiffany mientras yo estaba cerrando con cinta una caja de libros. Deja la aspiradora Dyson, ¿de acuerdo? Me duele la espalda. No puedo estar empujando una pesada. La miré. Brillaba con el triunfo de la niña dorada que finalmente obtuvo el premio final. Había tomado a mi marido, mi hogar y mi futuro. O eso pensaba. Seguro, Tiffany, dije. Y la máquina de espresso, agregó. Brad dice que haces un gran café. Necesito aprender. Quédatela. Mi madre entró en la habitación, sacudiendo la cabeza. ¿Ves, Scarlett? Se siente bien dar, ¿no? Tienes tanto. Es solo correcto compartir con los menos afortunados. Se siente clarificador, dije. Bueno, no te veas tan agria, reprendió mamá. Eres una mujer libre ahora. Puedes concentrarte en tu carrera. Eso es lo que siempre quisiste, ¿verdad? Sin marido para cocinar, sin hijos de los que preocuparse, solo tú y tu dinero. El desdén en su voz cuando dijo dinero era palpable, sin embargo, estaba parada en la casa que mi dinero compró, usando un suéter que mi dinero pagó. Sí, mamá, dije, recogiendo la última caja. Solo yo y mi dinero. Caminé hacia la puerta. Brad estaba allí sosteniendo las llaves que se suponía que debía entregar. Sin resentimientos, Scar, dijo, ofreciendo una mano que me negué a estrechar. Idealmente, todavía podemos ser amigos por la familia. Amigos, repetí, mirándolo fijamente a los ojos. Adiós, Brad. Disfruta la casa. Realmente asimílalo. Le entregué un juego de llaves. Eran las llaves viejas. Ya había programado al cerrajero para el lunes por la mañana, una hora después de que se entregara el aviso de desalojo, pero él no necesitaba saber eso todavía. Caminé hacia mi auto, el alquiler que había recogido porque había escondido mi auto de la compañía en un garaje que Jessica recomendó. Me alejé,
Mirándolos en el espejo retrovisor, mis padres saludando, Brad y Tiffany besándose en la puerta. Era la imagen perfecta de una familia feliz. Conduje 2 cuadras, me detuve y vomité en un arbusto. La actuación había terminado. Las náuseas de fingir ser débil, de fingir aceptar su abuso, finalmente me alcanzaron. Me limpié la boca, tomé un trago de agua y me miré en el espejo. Lo hiciste, susurré. Ahora quémalo todo. Los siguientes 30 días fueron una lección de paciencia. En el estado de Washington, hay un periodo de espera para el divorcio, incluso uno incontestado. Pero debido a que habíamos presentado el acuerdo de liquidación de inmediato, el reloj estaba contando hacia el decreto final. Durante este tiempo, viví en un apartamento corporativo que poseía mi compañía. Fui a trabajar. Sonreí en las reuniones. Ignoré las publicaciones de Instagram que Tiffany estaba poniendo. Tan bendecida de estar construyendo un nido con mi alma gemela en nuestra casa de ensueño, subtitulado con una foto de sus pies sobre mi mesa de café. Progreso de la guardería, mostrando a Brad pintando mi habitación de invitados de un azul chillón. Cada foto era una pieza de evidencia que guardaba por si acaso. Pero el arma real era el papeleo que Jessica había presentado. Déjenme explicar exactamente cómo funcionó la trampa, porque si eres una mujer con activos, necesitas saber esto. Hace 10 años, mi mentor me dijo, Scarlett, nunca poseas nada a tu propio nombre si puedes evitarlo. Ponlo en una LLC. Te protege de demandas y te protege de la vida. Así que, Scarlett Miller Holdings LLC era dueña de la casa en Maple Street. Era dueña del auto. Era dueña de mis cuentas de inversión. Cuando me casé con Brad, firmó un prenupcial. Era perezoso, así que no lo leyó. El prenupcial establecía que cualquier activo propiedad de una entidad separada antes del matrimonio permanecía propiedad separada independientemente de quien viviera en él. Pero el remate, la belleza absoluta de la maniobra legal de Jessica, fue la cláusula de pérdida por infidelidad combinada con el acuerdo de liquidación que Brad acababa de firmar. El acuerdo decía, Brad acepta desocupar la residencia conyugal tras la entrada del decreto final de divorcio a menos que se firme un contrato de arrendamiento separado con el propietario de la propiedad. Brad pensó que él era el nuevo propietario debido al acuerdo verbal y mi regalo de la casa. Pensó que el propietario éramos nosotros o él. No se dio cuenta de que el propietario de la propiedad era una corporación. Y las corporaciones no tienen sentimientos. Las corporaciones no tienen hermanas. Las corporaciones solo tienen contratos. Y dado que Brad no tenía contrato de arrendamiento con Scarlett Miller Holdings LLC, en el momento en que el juez selló final en nuestro divorcio, Brad se convirtió en un ocupante ilegal, ocupa. Es brutal, dijo Ashley una noche mientras bebíamos vino en mi apartamento temporal. Es la cosa más hermosa y brutal que he visto. Tenía que serlo, dije, mirando las luces de la ciudad. Si hubiera peleado con ellos en la corte, el juez podría haberle dado la casa solo para mantener al bebé alojado. Los jueces son comprensivos con los niños. Pero de esta manera, él lo firmó. Acordó irse. Solo no sabía cuándo. ¿Y el dinero?, preguntó Ashley. Las cuentas conjuntas están cerradas, dije. Las tarjetas de crédito están canceladas, pero dejé una cuenta abierta. La vinculada al pago automático de facturas para los servicios de la casa. ¿Por qué? Porque quiero que las luces permanezcan encendidas hasta la boda. Sonreí. Quiero que se sientan cómodos. Quiero que se sientan seguros. ¿Das miedo?, rió Ashley. Solo soy una CFO. Me encogí de hombros. Estoy gestionando el riesgo. En el día 29, el juez firmó el decreto. Estaba oficialmente divorciada. Estaba oficialmente soltera. Y legalmente, Brad estaba oficialmente traspasando. Jessica me llamó. Los papeles están firmados. El aviso de desalojo está preparado. El cerrajero está en espera. Los mudanceros están reservados para llevar tus muebles al almacenamiento. Espera, dije. No envíes a los mudanceros todavía. Deja que tengan su boda primero. ¿Quieres que tengan la recepción en tu casa?, preguntó Jessica confundida.
No, dije. Están teniendo la recepción en el centro comunitario porque son tacaños. Pero van a volver a la casa para su noche de bodas. Ahí es cuando atacamos. Eso es frío, Scarlett. Me robaron a mi marido y trataron de robar mi futuro, dije. Frío es la única temperatura que me queda. Colgué. Miré el calendario. Sábado. La boda era el sábado. Envié un regalo. No fue una tostadora. Fue un notificador judicial. No asistí a la boda, obviamente. Pero en la era de las redes sociales, no necesitas estar presente para presenciar un choque de trenes. Solo necesitas una cuenta falsa. La boda de Brad y Tiffany fue un testimonio de su ilusión. Mi primo Mike, que estaba secretamente de mi lado pero temía la ira de mi madre, me enviaba mensajes de texto con actualizaciones jugada por jugada. Tiffany lleva blanco, mucho blanco, y una tiara. Parece un adorno de pastel que se derritió. Brad está borracho. Le está diciendo a todos sobre la expansión de sus inversiones. Tu mamá está llorando durante el brindis sobre cómo, el verdadero amor siempre encuentra un camino. Creo que voy a vomitar. Me senté en mi apartamento desplazándome por las fotos. Allí estaban. Mi exmarido y mi hermana cortando un pastel que sabía que mi papá pagó. Parecían triunfantes. Parecían que se habían salido con la suya con un asesinato. El subtítulo de Tiffany en su publicación, finalmente señora Anderson. Tan feliz de comenzar nuestra vida en nuestro hogar para siempre. Bendecida almas gemelas, lo siento si no lo siento. Ese hashtag lo siento si no lo siento fue la gota que colmó el vaso. No estaba solo feliz, estaba regodeándose. Quería que yo viera esto. Quería que yo supiera que había ganado. Miré el reloj. Eran las 9 de la noche. La recepción estaba terminando. Se dirigirían de regreso a Maple Street pronto. Llamé a la firma de seguridad privada que Jessica había contratado. Inicien fase 2, dije. Recibido, señora Miller. Estamos en el sitio. El cerrajero ha terminado. Los avisos están publicados. Sentí una oleada de adrenalina tan fuerte que mis manos temblaban. Esto era todo. Mientras bailaban un Chained Melody, un equipo estaba cambiando cada cerradura de mi casa. Mientras lanzaban el ramo, un notificador judicial estaba pegando un aviso naranja brillante de aviso para desocupar en la puerta principal, la puerta trasera y el garaje. Y mientras subían a su auto de recién casados, el sedán de mi papá ya que me llevé el auto de la compañía, mi equipo de seguridad se estaba estacionando al otro lado de la calle, listo para hacer cumplir la ley. Imaginé el viaje que estaban tomando. Probablemente se estaban riendo. Brad probablemente se estaba aflojando la corbata, pensando en cargar a su novia embarazada sobre el umbral de la casa de la que me intimidó para salir. Probablemente estaba pensando en lo listo que era, como había jugado con el sistema. No sabía que el sistema estaba amañado en su contra desde el principio. Me serví un vaso de agua con gas. No necesitaba alcohol para adormecer esto. Quería sentir cada segundo. Feliz día de boda, Tiffany. Brindé a la habitación vacía. Bienvenida a la realidad. Mi teléfono vibró. Era Mike de nuevo. Acaban de irse. Dirigiéndose hacia ti. Buena suerte, Scar. Dals duro. Agarré mi abrigo. No me iba a quedar en el apartamento. Necesitaba ver esto. Conduje a mi viejo vecindario y estacioné 3 casas más abajo, escondida en las sombras de un gran roble. Observé la calle. ¿Estaba tranquila? La lluvia había parado, dejando el pavimento resbaladizo y negro. La casa, mi casa, estaba oscura. Había cortado la energía remotamente a través de la aplicación de hogar inteligente hace 5 minutos. Unos faros barrieron la calle. Un auto entró en el camino de entrada. Eran ellos. El espectáculo estaba a punto de comenzar. La escena se desarrolló con perfección cinematográfica. La puerta del auto de Brad se abrió y él salió tropezando, todavía en su smoking, pareciendo un poco inestable. Fue a abrir la puerta para Tiffany.
Ella emergió, su vestido blanco arrastrándose en el camino de entrada mojado, sosteniendo su estómago teatralmente. Caminaron por el sendero hacia el porche delantero. Bajé mi ventana solo una pulgada para escuchar. ¿Por qué están apagadas las luces? Se quejó Tiffany, su voz aguda en el aire nocturno. Te dije que dejaras la luz del porche encendida. Lo hice, balbuceó Brad ligeramente. La bombilla probablemente se quemó. Relájate, nena. Estamos en casa. Buscó a tientas en su bolsillo las llaves. Las llaves que yo le había dado. Las llaves viejas. Deslizó la llave en la cerradura. La giró. Nada pasó. La sacudió. La sacó, la limpió en sus pantalones y lo intentó de nuevo. Empujó su hombro contra la puerta. No se movió. ¿Qué te pasa?, espetó Tiffany. Abre la puerta. Tengo que orinar. Está atascada, gruñó Brad. Debe ser la humedad. Espera. Lo intentó de nuevo, girando más fuerte. Crack. La llave se rompió en la cerradura. Maldita sea, gritó Brad, pateando la puerta. Ahí fue cuando las luces de inundación con sensor de movimiento que yo había reactivado remotamente de repente cobraron vida, bañándolos en una luz blanca cegadora. Y ahí fue cuando lo vieron. El papel naranja brillante pegado justo a la altura de los ojos. Aviso de desalojo y advertencia de ingreso ilegal. Brad lo arrancó de la puerta, entrecerrando los ojos para leerlo. ¿Qué es esto?, preguntó Tiffany, inclinándose sobre su hombro. Dice que estamos traspasando, tartamudeó Brad. Scarlett Miller Holdings LLC. Scarlett, rugió mi nombre. Scarlett. Se dio la vuelta, escaneando la oscuridad, buscando una pelea. Sé que estás haciendo esto. Esta es mi casa. No puedes dejarme afuera. Recogió una roca decorativa del jardín y marchó hacia la ventana de la sala. No lo hagas, Brad, me susurré a mí misma. Antes de que pudiera lanzarla, el sedán sin marcar al otro lado de la calle encendió luces rojas y azules. Dos oficiales uniformados fuera de servicio, seguridad contratada con poderes de arresto, salieron. Suelte la roca, señor, ordenó uno de ellos, con la mano en su funda. Brad se congeló. ¿Oficiales? Gracias a Dios. Mi exesposa nos dejó afuera. Esta es mi casa. Tengo a mi esposa embarazada aquí. Tienen que dejarnos entrar. El oficial caminó por el camino de entrada, tranquilo e imponente. Señor, aléjese de la puerta. ¿Puedo ver alguna identificación? Brad buscó su billetera. Vivo aquí. 42 de Maple Street. Revise sus registros. El oficial miró la identificación, luego al portapapeles que sostenía. Tengo una escritura aquí que lista al propietario como Scarlett Miller Holdings LLC. Y tengo una orden judicial firmada con fecha de ayer que indica que el señor Brad Anderson acordó desocupar las instalaciones inmediatamente después del divorcio. Eso era una formalidad, gritó Brad, escupiendo saliva. Teníamos un acuerdo verbal. Ella me la dio. Lo verbal no supera una orden judicial, señor, dijo el oficial. Y dado que ya no es residente y acaba de intentar romper una ventana, actualmente está traspasando. Necesita irse. ¿Irse?, chilló Tiffany. ¿Irse a dónde? Vivimos aquí. Todas nuestras cosas están adentro. La cuna de mi bebé está adentro. Su propiedad personal ha sido empacada y trasladada a una instalación de almacenamiento, recitó el oficial. Aquí está la dirección y la llave de la unidad. Le entregó a Brad una pequeña llave de latón. Empacaste mis cosas, Tiffany parecía horrorizada. ¿Tocaste mi ropa interior? Tú. Esto es ilegal. Voy a llamar a mi papá. Puede llamar a quien quiera, dijo el oficial. Pero no pueden quedarse aquí. Si no suben a su auto y se van en los próximos 3 minutos, los arrestaré por traspaso e intento de vandalismo. Brad miró la casa. Miró la etiqueta naranja. Miró la llave rota en su mano.
La realidad finalmente estaba perforando a través del alcohol y la arrogancia. No poseía nada. Era un invitado que se había quedado más tiempo del permitido. Scarlett, gritó en la noche de nuevo, mirando justo al roble donde me escondía, aunque no podía verme. Tú planeaste esto. Dejaste que planeáramos la boda sabiendo que ibas a hacer esto. Sonreí. Sí. Sí, lo hice. Señor, última advertencia, dijo el oficial, acercándose. Al auto ahora. Tiffany comenzó a sollozar. Era un gemido fuerte y feo. Mi noche de bodas. Arruinaste mi noche de bodas. Brad la empujó hacia el auto. Cállate, Tiffany. Solo sube al auto. No me empujes, le gritó ella de vuelta. Esto es tu culpa. Dijiste que lo manejaste. Dijiste que ella era estúpida. Ella me engañó. Se gritaban el uno al otro mientras se apresuraban a volver al sedán de mi papá. Brad cerró la puerta de golpe, salió del camino de entrada y aceleró, las llantas chillando en el asfalto mojado. Los oficiales los vieron irse, luego apagaron sus luces y regresaron a su puesto. El silencio descendió sobre Maple Street. Me recosté en mi asiento, mi corazón acelerado, pero mi alma cantando. Estaban sin hogar en su noche de bodas. Pero no había terminado. La casa era solo el refugio. Ahora tenía que quitarles la comida. La siguiente fase de mi plan se basaba en el hecho de que Brad y Tiffany eran criaturas de hábito y derecho. Sabía exactamente a dónde irían. Solo había un hotel de lujo en la ciudad que consideraban digno de ellos, el Fairmont. Conduje allí, manteniendo una distancia segura. Efectivamente, el auto de mi papá estaba detenido en el valet. Brad estaba irrumpiendo en el vestíbulo, Tiffany detrás, su vestido blanco ahora manchado de barro por la rabieta del camino de entrada. Estacioné y entré al vestíbulo, quedándome cerca de una gran palma en maceta donde podía ver el mostrador de registro. Brad golpeó su mano en el mostrador de mármol. Necesito una suite. La presidencial si la tienen. Mi casa. Tuvimos una emergencia de plomería. Mintiendo hasta el final. La recepcionista tecleó. Ciertamente, señor. Tenemos una suite disponible. Eso será $850 por noche más impuestos. ¿Puedo tener una tarjeta de crédito para incidentales? Brad sacó su Amex negra. La que solía estar adjunta a mis beneficios corporativos. La que yo había cancelado a las 9:01 de la mañana esa mañana. La pasó. La recepcionista frunció el ceño. Lo siento, señor. Esta tarjeta ha sido rechazada. Inténtalo de nuevo, espetó Brad. Es una Amex Platinum. No tiene límite. Aparece como tarjeta cancelada /diagonal robada, dijo ella, su voz bajando un decibelio cortés. ¿Robada? Brad se puso rojo. ¿Eso? Aquí, prueba la visa. Entregó la visa conjunta. Rechazada. Brad comenzó a sudar. Se palmeó los bolsillos. Sacó una tarjeta de débito, la personal. La vinculada a la cuenta donde guardaba su dinero de consultoría. Esta funciona, dijo con confianza. La recepcionista la pasó. Esperó. Levantó la vista, lástima en sus ojos. Señor, dice fondos insuficientes. ¿Qué? Gritó Brad. Había $5,000 ahí ayer. Había. Pero recuerden la deuda de juego. La que dejé de pagar. El casino tenía un embargo. En el momento en que la protección conjunta fue levantada por el decreto de divorcio, los acreedores se abalanzaron y embargaron su cuenta personal. Jessica les había avisado. Tiffany dio un paso adelante, limpiándose los ojos manchados de rímel. Solo usa mi tarjeta, Brad. Dios. Cavó en su bolso y sacó una tarjeta. Era una tarjeta suplementaria en mi cuenta. Señora, esta tarjeta también es inválida, dijo la recepcionista. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor. La gente estaba mirando.
La novia en el vestido embarrado y el novio sin dinero. Nosotros. Tenemos efectivo, tartamudeó Brad. Abrió su billetera. Tenía quizás $40. No lo suficiente para un Motel 6, mucho menos para el Fairmont. Necesito hacer una llamada, dijo Brad, su voz temblando. Sacó su teléfono. Marcó mi número. Vi mi teléfono iluminarse en mi bolso. Lo dejé sonar. Marcó a mis padres. Papá, lo escuché decir, su voz quebrándose. Ella nos dejó afuera. Canceló las tarjetas. Estamos en el Fairmont. No podemos pagar. No tenemos a dónde ir. No pude escuchar la respuesta de mi padre, pero vi la cara de Brad desmoronarse. ¿Qué quieres decir con que no puedes venir? Sí, sé que es tarde, pero Tiffany está embarazada. Bien, bien. Iremos a ustedes. Colgó y miró a Tiffany. Tu papá dice que podemos dormir en el sofá cama en el estudio. ¿El sofá?, chilló Tiffany. Soy una novia. Estoy embarazada. No puedo dormir en un sofá. Bueno, no podemos dormir aquí. Le gritó Brad, perdiendo la compostura. No tenemos dinero, Tiffany. Ella se lo llevó todo. Se llevó cada maldito centavo. Dijiste que tenías tu propio dinero, acusó Tiffany, empujándolo. Dijiste que eras un magnate. Estaba gastando su dinero, confesó Brad, su voz haciendo eco en los techos altos. Todo era su dinero. ¿Estás feliz ahora? La recepcionista se aclaró la garganta. Señora, voy a tener que pedirles que se vayan. Están molestando a los otros huéspedes. Salieron del hotel. La caminata de la vergüenza para acabar con todas las caminatas de la vergüenza. Sin suite de lujo, sin champán, solo un viaje frío de regreso a la casa de mis padres para dormir en un sofá grumoso en una habitación que olía a periódicos viejos. Caminé hacia el bar en el vestíbulo del hotel. Champán, le dije al barman. La copa más cara que tengas. ¿Celebrando algo?, preguntó. Libertad, dije. ¿Y justicia? Lunes por la mañana. Entré en mi edificio de oficinas sintiéndome como si caminara sobre el aire. Los guardias de seguridad asintieron. Mi asistente, ajena al drama del fin de semana, me entregó mi café. Tienes una agenda completa, dijo. Y tu familia está en el vestíbulo. Exigen verte. Envíalos a la sala de conferencias B, dije con calma. Y llama a Jessica. Dile que traiga el archivo. Ah, y pídele al señor Henderson de legal que nos acompañe. Revisé mi maquillaje, delineador de ojos afilado, labios rojos, traje de poder. Ya no era Scarlett la víctima. Era la CEO de mi vida. Entré en la sala de conferencias B. Estaban todos allí. Mi madre luciendo demacrada. Mi padre furioso. Brad usando la misma ropa de ayer, luciendo sin lavar. Tiffany llorando suavemente en la esquina. Tú, monstruo, gritó mi madre en el momento en que entré. ¿Cómo pudiste? En su noche de bodas. Me senté a la cabeza de la mesa. Por favor, siéntense. Tenemos negocios que discutir. Negocios, Brad golpeó su puño en la mesa. Robaste mi casa. Robaste mi dinero. Reclamé mi propiedad, corregí. Y dejé de subsidiar tu fraude. Vamos a demandarte, gritó mi padre. Vamos a decirle a todos lo que hiciste. ¿Decirles qué?, pregunté. ¿Que desalojé a mi exmarido de una casa que no poseía? ¿Que dejé de pagar por mi hermana adulta? Adelante. Pero antes de hacerlo, deberían mirar esto. Jessica entró, seguida por nuestro abogado corporativo. Colocó una gruesa pila de papeles sobre la mesa. Esto, dije, señalando la pila, es una contabilidad forense de los últimos 5 años. Brad, malversaste más de $150,000 de nuestras cuentas conjuntas para juegos de azar y regalos no autorizados. Eso es un delito grave. Brad se puso pálido.
y Tiffany, miré a mi hermana. Aquí están los recibos de las joyas, los viajes, la ropa, todo pagado con dinero robado. A los ojos de la ley, eso te hace cómplice de fraude. Recibir bienes robados. Tiffany dejó de llorar. Yo no sabía. La ignorancia no es una defensa, dijo Jessica bruscamente. Ahora, continué, poniéndome de pie. Aquí está mi oferta. No presentaré cargos penales contra Brad. No demandaré a Tiffany por la devolución de los activos. No los demandaré a ustedes, mamá y papá, por el dinero que les presté a lo largo de los años que, olvidaron, devolver. Mis padres se encogieron en sus asientos. A cambio, dije, firmarán un acuerdo de confidencialidad. Nunca me contactarán de nuevo. Nunca vendrán a mi oficina. Nunca vendrán a mi casa. Y tú, señalé a Brad, reconocerás que la deuda que debes al casino y al IRS es solo tuya. El IRS, chilló Brad. Oh, sí. Sonreí. Presenté un formulario de alivio para cónyuge inocente esta mañana. El IRS sabe que no declaraste esos ingresos de juego. Se pondrán en contacto. Brad puso su cabeza entre sus manos. Estaba acabado. Nos estás destruyendo, susurró mi madre. Somos familia. No, dije, mi voz dura como el acero. Ustedes eran parásitos. Yo era el anfitrión. Solo estoy curando la infección. ¿Qué pasa con el bebé?, gimió Tiffany. Tu sobrino. Necesita un hogar. Miré a Tiffany. Miré su estómago. Y jugué mi última carta. La que había estado guardando. Sobre ese bebé, dije, sacando una última hoja de papel del archivo. Brad, ¿recuerdas cuando intentamos la FIV? Te negaste a hacerte la prueba. Brad levantó la vista confundido. Así que hice que el médico hiciera una prueba en la muestra que diste para el kit casero que intentamos primero. Encontré los resultados en tu escritorio. Los escondiste. Deslicé el papel hacia él. Tienes una condición genética, Brad. Azoospermia. Tienes un conteo de espermatozoides de 0. Eres estéril. La habitación se quedó completamente en silencio. Se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Brad miró el papel. Luego miró a Tiffany. La cara de Tiffany se quedó sin color. Parecía un fantasma. ¿Tiffany? La voz de Brad era un susurro peligroso. Tiffany, ¿de quién es ese bebé? Yo, tartamudeó Tiffany. La prueba está mal. Scarlett la falsificó. Es de la clínica, Brad, dije. Llámalos. Brad se puso de pie. La realización lo inundó. Había volado su vida, perdido a su esposa rica, perdido su hogar y se había endeudado por un bebé que no era suyo. ¿Quién es?, rugió Brad, agarrando el brazo de Tiffany. Fue solo una vez, gritó Tiffany. Con el entrenador. No significó nada. Necesitaba que te casaras conmigo. Necesitaba la seguridad. Me atrapaste, gritó Brad. Se abalanzó sobre ella. Los guardias de seguridad intervinieron inmediatamente, restringiéndolo. Sáquenlos, dije a los guardias. A todos ellos. Mientras los arrastraban, Brad gritando obscenidades, Tiffany gimiendo, mis padres pareciendo viejos y derrotados, no sentí nada. Ni alegría, ni tristeza, solo silencio. El silencio de una pizarra limpia. La revelación sobre el bebé fue la bomba nuclear que vaporizó lo que quedaba de su alianza. No necesité hacer nada más. Solo observé la lluvia radiactiva desde una distancia segura. Brad fue arrestado por asalto ese día en mi oficina. Pasó la noche en la cárcel. Cuando salió, no tenía a dónde ir. Mis padres se negaron a dejarlo volver a entrar. Después de todo, ya no era el padre de su nieto. Era solo un hombre quebrado y violento que los había humillado. La vida de Tiffany implosionó.
Mis padres, enfrentados a la vergüenza de una hija embarazada de un entrenador de gimnasio aleatorio y la pérdida de su fantasía de yerno rico, se volvieron contra ella. ¿Cómo pudiste ser tan estúpida? Escuché a mi madre gritarle por teléfono, era el primo Mike de nuevo con las actualizaciones. Tenías a la gallina de los huevos de oro y la mataste. No les importaba la moralidad. Les importaba que la estafa fallara. Brad solicitó una anulación basada en fraude. Afirmó que Tiffany lo engañó para casarse. También intentó demandarme de nuevo, representándose a sí mismo porque no podía pagar un abogado. El juez lo desestimó en 5 minutos y le ordenó pagar mis honorarios legales. Como no podía pagar, tuvo que declararse en bancarrota. ¿Y el bebé? Resultó que el entrenador era un estudiante universitario de 22 años sin dinero y sin interés en ser padre. Tiffany se enfrentaba a la maternidad soltera con 0 activos, viviendo en su habitación de la infancia, escuchando a su madre quejarse diariamente de cuánto costaba mantenerla. Recibí una carta de Brad unas 2 semanas después. Fue enviada a mi oficina. Scarlett, sé que me equivoqué. Fui débil. Tiffany me manipuló. Se aprovechó de mis inseguridades. Nunca dejé de amarte. Estaba confundido. Por favor, ¿podemos hablar? Estoy viviendo en mi auto. No tengo nada. Eres la única cosa buena que me ha pasado. Por favor, dame una segunda oportunidad. La leí 2 veces. Hace 10 años, habría llorado. Habría pensado, está sufriendo. Necesito ayudarlo. Pero miré la letra, la misma mano que firmó mi dignidad por una casa que no poseía. Tomé un marcador rojo. Escribí devolver al remitente a través del sobre, y lo dejé caer en la trituradora. No lo odiaba más. Simplemente no me importaba. Era un extraño. Una lección que había aprendido de la manera difícil. La destrucción del clan Anderson Miller fue total. Mis padres, sin mi asignación mensual, no podían permitirse su estilo de vida. Tuvieron que poner su casa en venta. La casa donde crecí, la casa donde siempre fui la segunda mejor. Se mudaron a un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una parte menos deseable de la ciudad. Tiffany tuvo que conseguir un trabajo real. Empezó a trabajar como recepcionista en una clínica dental. El primo Mike me dijo que parece 10 años mayor. Se queja con cualquiera que la escuche sobre cómo su malvada hermana robó su herencia, pero nadie escucha. La gente en la ciudad vio los coches de policía. ¿Saben la verdad? Brad dejó Seattle. Se rumorea que se mudó de regreso a Ohio para vivir con su hermano. Está trabajando en un centro de llamadas. Mantuve un contacto 0 absoluto. Cambié mi número. Me mudé a una nueva casa, un ático elegante y moderno en la ciudad, lejos de los suburbios. Vendí la casa de Maple Street a una agradable pareja joven. No quería los recuerdos. Una tarde lluviosa, 6 meses después, me encontré con mi madre en el supermercado. Era inevitable en una ciudad, supongo. Parecía frágil. Su cabello no estaba teñido de su rubio perfecto habitual. Las canas se mostraban. Me vio y detuvo su carrito. Scarlett, dijo. Su voz vaciló. Me detuve. No corrí. Mantuve mi posición. Hola, Linda. No, mamá. Linda, te extrañamos, dijo, lágrimas brotando. Tu padre, no está bien. Su corazón. Nos vendría bien un poco de ayuda. Ahí estaba. El gancho, la culpa. ¿Su corazón? ¿Ayuda? Miré a esta mujer que me había dicho que le diera mi marido a mi hermana, que me había llamado codiciosa, que me había valorado solo mientras era útil. Siento escuchar eso, dije cortésmente. Medicare cubre condiciones cardíacas. Deberían llamarlos. Scarlett, jadeó. Somos tu familia. No, dije, inclinándome cerca para que pudiera escuchar cada palabra. Ustedes hicieron su elección. Eligieron a Tiffany. Eligieron la mentira.
No puedes volver a la verdad solo porque la mentira dejó de pagar las facturas. Soy tu madre. Eres mi donante de óvulos, dije, y mi abusadora. He terminado de pagar por mi propio abuso. Pasé junto a ella. No miré atrás. Compré mis comestibles, queso caro, buen vino, cosas que disfrutaba, y salí a la lluvia. Pero esta vez, la lluvia se sintió limpia. Se sintió como un bautismo. Ha pasado un año desde la cena del infierno. Estoy escribiendo esto desde un balcón en la costa de Amalfi. Tomé un año sabático por primera vez en mi vida. No estoy trabajando. Solo estoy siendo. La demanda es un recuerdo lejano. El dolor es una cicatriz desvanecida en blanco. Conocí a alguien aquí. Su nombre es Luca. Es arquitecto. No sabe sobre mi dinero y no le importa. Le gusta que soy inteligente. Le gusta que le gano al ajedrez. Ayer, estábamos sentados junto al océano y me preguntó, Scarlett, ¿por qué siempre revisas la cuenta con tanto cuidado? Sonreí. Porque aprendí que si no auditas tu vida, alguien más malversará tu felicidad. Pensé en Tiffany probablemente cambiando un pañal en un apartamento estrecho, amargada y enojada. Pensé en Brad contestando teléfonos en Ohio, soñando con la vida que tiró. Querían todo. Terminaron con nada. Yo quería nada más que amor. Y terminé con todo. Mi libertad, mi fortuna y finalmente a mí misma. Me di cuenta de que la hermana sombra ya no existía. No era una sombra. Era el sol. Solo había estado dejando que se pararan frente a mi luz. Tomé un sorbo de mi vino, el mismo vino que bebí la noche que Ashley me dijo que peleara. A los auditores, susurré al mar. Y el mar susurró de vuelta, ganaste. Si estás pasando por algo como esto, si eres el que siempre da y nunca recibe, escúchame. Detente. Cierra la cuenta. Cambia las cerraduras. Vales más de lo que puedes proporcionar a los demás. No seas la hermana sombra. Sé el aceo de tu vida. Gracias por escuchar mi historia. No fue fácil de contar, pero fue necesaria. Si disfrutaste viéndome derribar a las personas que intentaron destruirme, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete, y recuerda comentar el número 1 si llegaste hasta el final. Ustedes son mi verdadera familia ahora. Manténganse fuertes y guarden sus recibos. Y así, mientras las olas de la costa de Amalfi le susurraban victoria a Scarlett, recordamos una verdad poderosa. La autoestima no se define por cuánto damos a los demás, sino por cuán ferozmente protegemos nuestra propia luz. Su viaje no fue solo sobre reclamar sus posesiones o su libertad. Fue sobre redescubrir su fuerza, su valor y el coraje para mantenerse firme ante la traición. La historia de Scarlett nos enseña que la resiliencia no nace de evitar el dolor, sino de confrontarlo de frente y usarlo como catalizador para el crecimiento. En la vida, podemos encontrar personas que se aprovechan de nuestra amabilidad o la confunden con debilidad. Pero la verdadera fuerza radica en saber cuándo trazar límites, cuándo decir basta y cuándo priorizar nuestra propia felicidad. La transformación de Scarlett de la hermana sombra al aceo de su vida nos recuerda que no estamos definidos por las expectativas o manipulaciones de los demás. Estamos definidos por nuestra capacidad de levantarnos, reconstruir y brillar más fuerte que nunca.